Es un honor el tener aquí al presidente y a la familia de Mario Rodríguez Aragón. Muchas gracias por asistir a este acto interno del centro. Cada año intentamos publicar, editar o reeditar un libro que haga referencia a nuestro pasado, a la historia de la meteorología, ¿no? Y así como el año pasado publicamos la tesis doctoral de Manuel Cadalso, que fue el primer director del CEN, pues este año hemos decidido rescatar también de la biblioteca una publicación de un gran amigo de Manuel Cadalso y casi diría yo cofundador de la meteorología moderna y gran artífice también junto con Cadalso en lograr que se realizara el proyecto del CEN, de lo que es hoy el CEN, ¿no? El diccionario cumple perfectamente con los 3 parámetros que habitualmente se utilizan para evaluar este tipo de obras. Es una obra de consulta, no es una obra de lectura como tal, ¿no? El diccionario cubre ampliamente la proyección de denominaciones de unidades y monedas que venían existiendo a nivel tradicional hasta el año 1849, cuando se edita la primera edición. Tiene una estructuración alfabética, con lo cual hace muy fácil su seguimiento cuando se nos ocurre o cuando queremos buscar un término de una unidad, vamos directamente a la letra. Y además tiene una gran importancia la calidad de la información. La información que viene recogida siempre está basada en referencias. Luego veremos la gran cantidad de referencias que hay en esta obra, ¿no? Por dar una pincelada, podemos decir que el libro en sí, la obra, está estructurada en un prólogo de don José Luis Encina, que era ingeniero industrial y miembro de la comisión permanente en su momento. Hay un preámbulo del propio autor y hay un cuerpo con 822 entradas. 822 entradas no es baladí, teniendo en cuenta que en el año 1949 no existía ni en la imaginación, yo creo, de Julio Verne, de Internet y las posibilidades que hay hoy de búsqueda, ¿no? Con lo cual esto supone multitud de horas de esfuerzo y de visitas a laboratorios, instituciones, para buscar las diferentes entradas de unidades y monedas, ¿no? A nivel luego tiene la obra un apartado de abreviaturas, pues hay 240 entradas de abreviaturas. Y en bibliografía, que es una parte importante para los estudiosos, tenemos 140 entradas de bibliografía. Como veis, en estos números que a veces son muy fríos, se cuantifica un trabajo ingente del autor para llegar a esta obra. No por ello, y no por menos, cuando se le presentó a la Comisión Permanente de Pesas y Medidas, la Comisión estaba intentando, en el año 1949, celebrar el centenario de la introducción del sistema métrico decimal y estaba intentando hacer algo parecido cuando le presentó Mario Rodríguez Aragón este texto, que ya lo tenía desarrollado. Pues lógicamente rápidamente lo adoptaron, se le pagó los derechos y intentaron corregir, supongo, editorialmente algún tema, ¿no? Por ejemplo, para que veáis algunas de cómo están las diferentes entradas, pues ahí os he puesto unos ejemplos, por ejemplo, de algunas de las medidas: alqueira, almutada, alqué. Se determina qué tipo de unidad es, de dónde es, se dan equivalencias con otras unidades y al final la equivalencia al sistema métrico decimal, ¿no? Hay unidades muy antiguas, por ejemplo el codo. Sabéis, el codo fue una unidad muy utilizada en la antigüedad, no solamente en España, sino partimos ya de la parte de Mesopotamia, Egipto. El codo fue realmente una de las primeras unidades antiguas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se habla ya a nivel internacional de lugares con la equivalencia métrica de valores, son valores medios,
lógicamente, los más utilizados, y que habla pues, de Asiria, de Babilonia, de Egipto, de España. En España pues, nos refiere lógicamente a otro codo, y así, bueno, como veis es bastante prolijo, no solamente a nivel nacional, sino que da también una idea de algunas unidades que eran internacionales, de dónde se utilizaban y cómo, cuál era el valor en relación con la medida. Con lo cual yo creo que es una obra de interés para estudiosos, pero también para aficionados, que de vez en cuando, pues por curiosidad, entramos a ver tal unidad, cuánto valía o qué tipo de unidades se utilizaba en tal zona o en tal geografía, ¿no? Como decía, pues yo creo que tiene un valor, incluso siendo del 1949, tiene un valor actual el texto, y lo que decía al principio, tiene un mérito tremendo. Claro, hoy en día es que no valoramos de lo que es ir a bibliotecas. Algunos que somos viejos ya, pues hemos pasado por biblioteca en su día cuando estábamos en la carrera para buscar bibliografías, libros, hacer trabajos. Hoy en día Internet es otro mundo. Es la disposición de material, de información. La dificultad está en seleccionar. Bueno, pues entonces la dificultad estaba en encontrar y además seleccionar, porque claro, también había libros y había que seleccionar cuál era el adecuado, ¿no? Mario Rodríguez Aragón desde muy temprano despuntó en su espíritu inquieto e intelectual. Tuvo una intensa actividad profesional como periodista, como apuntaba nuestro presidente, siendo redactor jefe del periódico Pueblo, corresponsal del diario en Bonn, en la antigua República Federal Alemana, y de bonaerense Clarín. Y fue director asimismo de Sábado Gráfico, que a lo mejor no se nos conoce más, y director de la revista Reporter, entre otros medios. Con lo cual, viendo el número de actividades o de trabajos en diferentes medios, ve un poco la inquietud del propio autor, ¿no? Además fue director de Relaciones Exteriores de Televisión Española y uno de los expertos de la UNESCO en medios de comunicación de gran prestigio mundial. Este acto tiene, seguramente muchos de los que estáis aquí no habéis oído hablar nunca de Mario Rodríguez Aragón. Bueno, pues una de los objetivos de este acto es recordar a este tipo de figuras que si no lo hacemos así caerían en el olvido. Entonces, bueno, yo creo que personajes y personas como Mario merecen la pena el intentar rememorar su trayectoria, su historia, y que las nuevas generaciones al menos hayan oído hablar de ello, ¿no? Asimismo, en su última etapa fue profesor de imagen y sonido de formación profesional y formó parte del profesorado de la extinta Escuela Oficial de Periodismo. Tener en cuenta que en aquella época no existía todavía la profesión de periodista con una diplomatura, como estaría hoy, o con una licenciatura, ¿no? Y había una escuela oficial de periodismo que se estaba formando, pero todavía no existía la carrera como tal de periodista. Su relación con la Comisión de Pesas y Medidas pues, fue muy estrecha durante toda su trayectoria profesional, llegando a ser incluso miembro de la propia Comisión de Pesas y Medidas en el año 1954. Esta Comisión de Pesas y Medidas se transformó posteriormente en la Comisión Nacional de Meteorología y Meteotecnia, de la cual también fue miembro. Y dentro de las comisiones desempeñó diferentes responsabilidades y trabajo. Por ejemplo, cuando España entró en la Unión Europea, en la comisión, lo que era la sede antigua, pues hubo que adaptar toda la legislación nacional a la legislación europea y hubo que transponer las directivas que existían, ¿no? Bueno, pues Mario trabajó en la adaptación de la legislación meteorológica de la CE o la adaptación del sistema internacional en cuestión de las tablas oficiales de equivalencias métricas, entre otros muchos trabajos que realizó. Fue fundador y director de la revista oficial de la propia Comisión de Pesas y Medidas, lo que se llamaba el Boletín de Meteorología, que en biblioteca todavía tenemos algunos de estos, Boletín de Meteorología.
Mario trabajó mucho en colaboración con Cadarso y con el equipo de dirección de entonces para que se gestara la propia ley de meteorología, la ley 3 del año 85, y se realizara la implementación de este organismo, comprándose el centro, diseñándose y finalmente construyéndose, ¿no? Pues veis la implicación que tenía. Estuvo encargado, además de la conservación del museo, de la colección de pesas y medidas, realizando una gran labor y clasificación y ampliación de la misma. Fue uno de los artífices de conservar esa colección que tenemos y que invito al que no lo haya hecho a visitarla, la colección de pesas que tenemos y medidas. Incluso la amplió. Como era embajador de la UNESCO, tuvo oportunidad de viajar por varias partes del mundo y no tengo referencias exactas, pero me consta, por tercero, que algunas de las piezas las proporcionó de estos viajes. Fue miembro de la delegación española en distintas conferencias generales de pesas y medidas, y esto tampoco es baladí. O sea, el ir a una conferencia general de pesas y medidas, quizá no le damos importancia, pero estamos hablando de los representantes nacionales que acuden cada 4 años a discutir sobre la meteorología internacional. Mario estuvo en varias conferencias generales y estuvo en varias de las reuniones de la Organización Internacional de Meteorología Legal, muy al principio, cuando se creó. La OIML se crea en el año 56, y luego estuvo prácticamente desde los inicios. En aquellos tiempos, lógicamente, para ir a estos sitios había que ser políglota, había que dominar el francés, el inglés. Creo que Mario dominaba, los hijos están aquí, el francés seguro, porque estuvo viviendo en Francia, luego seguro. Pero bueno, aparte de esto, había que tener también relaciones y saber relacionarse, ¿no? Supongo que su perfil como periodista también le facilitó mucho el intercambiar con las diferentes delegaciones. Y en 1985, a propuesta de la Comisión Nacional de Meteorología, se le concedió la Gran Cruz del Mérito Civil, que tampoco se le concede a todo el mundo. Y como decía, le unía una gran amistad con meteorólogos como era don Manuel Cadarso o don José Luis Flores Calderón, que en la foto anterior no estaba, pero vamos, seguro que estaba en la reunión aquella. En esta segunda edición, aparte de reconocer el mérito de la propia obra y el valor de la obra, también tiene el objetivo de rendir homenaje a Mario Rodríguez Aragón, que trabajó de una forma incansable, en principio como hobby, yo creo que casi, bueno, en principio y final, yo creo que era un hobby, las medidas para él, en la Comisión Permanente de Pesas y Medidas, y posteriormente dentro de la propia Comisión de Meteorología, para que la meteorología pudiera pegar ese salto que pegó en los años 80 y llegásemos a lo que es hoy. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al Centro Español de Meteorología, porque yo no me esperaba realmente que se pudiera hacer un acto conmemorativo de la obra y la figura de mi padre. Esto no solamente me llena de orgullo, sino también de emoción. Y voy a ser bastante breve, pero sí hay un par de cositas que me gustaría decirles. Y ya digo, muchísimas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias, señor director. Y mi nombre es Mario León, y soy el primogénito de un gran hombre. Mi padre, Mario Rodríguez Aragón, al que hoy recordamos aquí, destacó en vida por dos facetas: su concepto de la amistad y su curiosidad insaciable. En efecto, la curiosidad marcó toda su existencia. A muy temprana edad era ya un virtuoso del microscopio, que le permitía sumergirse en el microcosmos de la vida. Pronto se entusiasmó por la astronomía, la física, la química, la medicina. Por cierto, le fascinaba asistir a disecciones de cuerpos, y sobre todo por la forma en la que el ser humano medía el mundo. Pero no le bastaba con aprender. Siempre quiso difundir el conocimiento que iba obteniendo, y eso le llevó a escribir el primer diccionario de pesas, medidas y monedas que se ha publicado en este país. Y luego a buscar en la radioactividad, donde buceó abundantemente, en las artes gráficas, las ciencias ocultas, la numismática
y un sinfín de campos más. Su afán de comunicación le convirtió en periodista y ahí encontró la vía para ejercer la profesión que le llenó plenamente. Además de numerosos cargos directivos en diarios, en semanarios y al final en televisión, como ya se ha mencionado aquí, durante más de 20 años fue profesor de la Escuela Oficial de Periodismo, enseñando a muchos jóvenes las artes de comunicar, y además fue funcionario de la UNESCO, experto en asuntos de imprenta y comunicación audiovisual. Pero hoy, en su recuerdo, no pretendo glosar su actividad como sabio, docente o investigador. De ello, otros han hablado ya con mucho más conocimiento que yo. Me interesa más que ustedes conozcan la cara oculta de su moneda, la cara humana de Mario, su concepto de amistad que todo lo englobaba, su aspecto humano. Mario Rodríguez Aragón fue hijo póstumo y único sobreviviente, pues su hermano mayor murió al poco de nacer. Fue criado entre mujeres, de las que siempre supo rodearse, y de ellas aprendió a ser un feminista avanzado para su época. Su idea de la amistad empezaba por la familia. Siempre estaba presente en las fiestas hogareñas. Nos deleitaba con charlas de todo tipo, repletas de humor. Se preocupaba cuando caíamos enfermos y vigilaba nuestra marcha en los estudios. Nunca nos faltó de nada. Bien es cierto que era parco con sus muestras de afecto, pero cuando las daba, nos inundaba el alma. Para él, primero estaba la familia y luego los amigos, o al revés, no lo recuerdo muy bien. Lo que sí está claro es que ambos ocupaban por igual su corazón. En mí ha quedado indeleble la imagen de las tertulias que organizaba en casa, semana sí y semana también, y las partidas de póker en las noches de los viernes con amigos que se turnaban, y el invitado sorpresa que siempre traía a las cenas de Navidad. Había nacido un mes antes que Anita, mi madre, su siempre idolatrada esposa, y murió justo un mes antes que ella, ambos a los 62 años. Su vida fue corta porque no cuidó su salud. Odiaba que los médicos hurgasen en su cuerpo. Por eso pasó las últimas décadas de su vida sin consultar a ninguno, sin hacerse ningún análisis. Solo se arregló la boca un par de veces, y eso porque uno de sus mejores amigos era dentista y porque la UNESCO le obligó a ello. Falleció de un derrame cerebral inesperado, mientras corregía exámenes de sus alumnos universitarios. Hablando de alumnos, yo no fui el más avispado, pero sí el que más le quiso. Me enseñó a investigar con método, a contrastar las informaciones, a crear archivos con sistema, a organizar los datos para que sean útiles y de fácil consulta. En sus enseñanzas he basado mi profesión e incluso mi vida, y no me ha ido mal. En fin, por si algo hay más allá de la muerte y estás vagando por las estrellas en busca de nuevos descubrimientos, sabe que tus enseñanzas siguen en nuestra mente y el cariño en nuestros corazones. Muchas gracias. Yo simplemente agradecer a la familia su presencia aquí, también la colaboración en que hayamos podido llegar a esta edición. Por lo tanto, ahí agradecimiento infinito a la familia y contentos de haber hecho este acto que difunde, contribuye a esa disciplina, la metrología, la metrotecnia que indicaba José Ángel y que tanto quería su padre, y además contribuye, por supuesto, a difundir la figura de alguien que, viniendo con mucha inquietud, pero viniendo de una disciplina como el periodismo, pero con esa voluntad continua de difundir, pues nos dejó esta obra y todo lo que su hijo nos acaba de transmitir. Muchas gracias.